cuando mi organización no me está pidiendo que sea estratégica? Es más, yo tengo ganas de agregar valor, de desafiarme, de crear cosas nuevas. Creo que hay un montón de cosas por resolver en mi organización, hay un montón de espacios en los que podemos hacer cosas diferentes, pero a mi organización no le interesa. Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio voy a compartirte reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¿Empezamos? Un nuevo episodio en el que seguimos hablando de estrategia en el mundo de la comunicación interna, de recursos humanos, de comunicación organizacional. Y me dedico esta parte del año a hablar sobre esta importancia de vernos y de repensarnos y de actuar de manera estratégica, porque estamos, como les decía en episodios anteriores, en ese momento clave en el que se activan todos los planes en la organización, se activan todos los proyectos, se toman decisiones y podemos quedar rápidamente atrapados en el hacer y no en la intención de nuestro hacer, ¿sí? No direccionados con un foco, con un orden o con una claridad o con un propósito. Es muy fácil que nos perdamos en los pedidos, en el camino, en poder cumplir, en poder servir. Y, y entonces quiero volver a hablar de estrategia, porque también creo que no tiene que ver solamente con cómo nosotros podemos sumar valor en la organización, que por supuesto sí, pero también tiene que ver con cómo nosotros nos sentimos útiles, valorados, respetados, la calidad de lo que hacemos, cómo podemos evolucionar nuestra creatividad en lo que hacemos también. Entonces, yo creo que tener un rol en el que nosotros sintamos que tiene un propósito, que tiene una función y que podemos identificar claramente nuestro impacto, es eso que es fácil de defender, pero además es fácil como de enamorarse, ¿no? De decir, esto que estoy haciendo siento que no agrega valor, siento que no sirve demasiado, o me estoy autoconvenciendo de que sirve, pero en realidad cuando lo miro finito, la verdad es que estoy haciendo lo básico, ¿no? También me ha pasado esos casos a veces acompañando a mentorados que me dicen, mira, yo hago un montón de cosas, está bien, lo sé hacer, la organización está contenta, pero capaz que yo podría estar haciendo algo distinto. No sé si me conviene, ¿no? No sé si me conviene asumir más trabajo. Y la verdad es que a veces nos quedamos como un poco en esa discusión o en ese análisis. Y mi invitación siempre es a desafiarte, a cuestionarte y a que veas si puedes hacer algo distinto. Primero porque cuando vos ya sabes hacer algo es porque estás en tu zona de confort, eso ya lo aprendiste, eso no te va a llevar hacia adelante. Simplemente estás como manteniéndote en la línea de flotación. Ahora, si vos tenés ganas de proyectar un cambio, de proyectar un crecimiento, de desafiarte y de divertirte mucho más en el trabajo, creo que siempre está bueno empezar a mirar ese pasito extra que podemos dar. Pero ¿qué pasa? Y acá traigo uno de los temas que me traen a las mentorías también, es ¿qué pasa cuando mi organización no me está pidiendo que sea estratégica? Es más, yo tengo ganas de agregar valor, de desafiarme, de crear cosas nuevas. Creo que hay un montón de cosas por resolver en mi organización, hay un montón de espacios en los que podemos hacer cosas diferentes, pero a mi organización no le interesa. Haciendo menos estamos bien o haciéndolo en la calidad aceptable estamos bien. Al contrario, me ponen frenos y barreras al momento de proponer, de implementar cosas nuevas, de innovar y de probar. Entonces, eso claramente nos va a frenar en esta intención de tener un rol más estratégico, ¿no? Y muchas veces es hasta contraproducente. El episodio de hoy quiero hablar de cómo poder hacer ese balance, ese equilibrio para que no nos frustremos o eh, para que entendamos cuál es nuestro límite también para generar cambio.
Para mí siempre fue un debate muy profundo, muy fundamental, es hasta dónde yo realmente puedo cambiar la organización. Y hasta dónde, cuando yo veo todo lo que hay para mejorar y todo lo que hay para cambiar, me animo a liberar, ¿no? A librar esas batallas. Y muchas veces a, bueno, tolerar frustraciones o tolerar desaires de personas de la organización, em, a ganar aliados, pero también a ganar muchos detractores. Entonces, en el episodio de hoy te quiero contar alguna mirada que te ayude, si estás en este dilema, a poder sortearlo. Y para esto voy a hablar como en dualidades, para hacer ejemplos como más gráficos, sabiendo que la realidad a veces nos plantea matices, pero lo voy a hacer como gráficos en vos versus la organización, ¿no? Entonces, muchas veces nuestro deseo de ser innovadores o ser creativos o de hacer más cosas puede chocar o colisionar con la cultura de la organización o al menos la cultura de los decisores, de mis jefes. Entonces, abrir todo el tiempo esa tensión constante nos va a desgastar. Y lamentablemente, en las relaciones de poder, las personas que tienen menos poder o menos poder de decisión o menos poder de influencia o menos capital simbólico van a terminar perdiendo. Con lo cual, mi reflexión es cuida también de no abrir demasiados frentes de batalla que terminen expulsándote de la cultura. Ahora, la mirada propositiva, la mirada de innovación o la mirada de proponer cosas nuevas, no las pierdas. Digo, la organización suele tener esas líneas, ¿no? Esas brechas, esas rajaduras por donde nosotros podemos entrar. Entonces, mi primera recomendación, si te está pasando eso, primero es identificar cambios mínimos. La mayoría de las ideas, y me pasa mucho con mis colegas, es que queremos hacerlo queremos hacerlo profundo, queremos hacerlo desde la raíz. Y me incluyo. A mí me pasó mucho dentro de la organización y me sigue pasando a veces hoy con mis clientes, que tengo que entender muy bien cuáles son sus expectativas o hasta dónde están pudiendo aceptar algo distinto, una innovación, porque si yo les propongo algo demasiado lejos de su zona de lo conocido, su zona de confort o de la cultura de su empresa, me van a decir que no. Entonces, mira bien hasta dónde vos realmente podés exigirles, ¿no? Demandarles, exigirles esa brecha, esa demanda. A veces con un pequeño pasito generas grandes cambios. Voy a ponerte un ejemplo concreto para que esto no quede tan en el aire. Supongamos que tenés que presentar un plan o una campaña y la ves con la oportunidad de generar algo distinto. Una opción es presentar lo tradicional y un plan B o una opción B con algo diferente, que sea un poquito más arriesgado, donde vos le podés poner un 20 o un 30% de acciones nuevas, distintas, y el resto de acciones más cotidianas o más tradicionales. No le vas a presentar el 100% distinto. ¿Por qué? Porque ahí es donde ya la otra persona no reconoce nada de lo conocido y le va a parecer totalmente nuevo. Ahora, si vos mantenés el corazón de una campaña tradicional y le agregás una nueva acción, una pieza diferente o una activación distinta. Digo, cuando vos le pones un par de acciones diferentes, te puede cambiar la cuestión, ¿sí? Puede ser que tengas más permeabilidad o más flexibilidad para que incorporen así, de a poco. Me pasa mucho también cuando hablo de datos. Queremos medir todo y todo perfecto, incorporar una súper herramienta de comunicación, de medición, cuando en realidad hoy por ahí no estamos midiendo nada. Entonces, tal vez empezar en una campaña a presentar un dato, a presentar un número, a presentar por primera vez un informe cortito, y eso te va a dar la posibilidad de probar y de ver a bajo costo y de manera muy rápida qué tan receptiva está la organización. Otro ejemplo, hay un ejemplo muy que lo escuché una vez en una charla, y era un músico, me acuerdo, que hablaba de las notas musicales, ¿no? Como a veces cuando vamos escalando en notas musicales y notas distintas, se tolera como la amplitud o se tolera como la diferencia hasta un rango en el que si le damos mucho más de ese rango, desafina, ¿no? Digamos como que se rompe la melodía.
yo no entiendo nada de música, pero en ese ejemplo había sido como súper concreto, súper fácil de identificar a través del oído cómo una nota se rompía, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos evitar cuando nosotros hacemos propuestas muy disruptivas. Porque después te termina frustrando, por supuesto, por eso lo sabemos, ¿no? Otro ejemplo de acciones que podés ir haciendo cuando tenés esa situación es validar previamente la expectativa. Es esta campaña, esta acción o esta iniciativa, ¿tenemos posibilidad de innovar? ¿Es algo que queremos darle un vuelo diferente? ¿O hacemos lo mismo de siempre, ¿no? Es como una forma de empezar a incorporar al otro también en esta mirada de innovación y de propuesta, para que en todo caso, a medida que nosotros vamos haciendo esta propuesta, la otra persona también se va dando cuenta de todos los no que dice. Porque cuando las personas simplemente presentamos lo mismo y del otro lado no nos dicen, che, pero yo esperaba algo diferente, que es mucho más difícil decir eso, simplemente aceptan nuestras propuestas. Y también el otro, por una vorágine de sus propias tareas, tal vez no tiene el tiempo de sentarse a reflexionar si eso ameritaba algo distinto. Va a depender mucho de tu jefe o de tu decisor. Pero si vos lo validás previamente, antes de hacer nada, y decís, mira, por lo que escucho, yo creo que le podemos dar una vuelta. ¿Te parece que es un tema en el que podemos desafiar un poco? Y a partir de ahí, escuchar qué es lo que nos va diciendo, ¿no? Al tercer, cuarto, quinto no que nos van diciendo, ellos mismos también empiezan a caer en cuenta. Y nosotros también podemos liderar esa conversación desde ese otro lado. Es, mira, yo tengo ganas de hacer cosas diferentes y tal proyecto me dijiste que no, tal otro me dijiste que no, tal otro me dijiste que no. Bueno, ¿cómo podemos incorporar esa mirada de innovación? Una tercera herramienta o una tercera situación que te puede pasar es que justamente empieces a entender realmente cuál es esa situación de la organización. Porque si te dijeron que no 1, 2, 3, 4, 5 veces, tenés que entender que probablemente no exista esa brecha de innovación, que esa grieta es muy finita o no existe y que entonces no podés forzarla más y que entonces no podés pasar más por ahí. Y eso es una de las cosas más duras para darnos cuenta, porque nos implica que un cambio mucho más radical depende de nosotros. Y no estoy diciendo que pegues un portazo, que te vayas, que busques trabajo, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que puedas acomodar tus expectativas. El otro día hablaba con una mentorada que es coach, ella, y me iluminó como muy fácil y me dijo, bueno, pero la frustración depende mucho de la expectativa. Y digo, total, es así. Si vos te frustrás es porque le pusiste una expectativa muy alta a algo que probablemente no tenía una promesa por detrás, ¿sí? El que haya una promesa por detrás o un pedido por detrás o no lo haya, cambia mucho las reglas de juego. No es lo mismo una empresa que se dice innovadora, que dice que quiere ser pionera, que dice que quiere ser líder en un sector y demás, pero que en sus actos y en sus consecuencias en sus actos no sea coherente o no sea consecuente con eso, porque entonces ahí estamos diciendo hay una brecha de inconsistencia. Nosotros estamos proponiéndonos ser innovadores, pero cada vez que yo traigo una innovación a la mesa me dicen que no. Pero otro caso es cuando la organización no se está proponiendo eso. Y hoy no me suena extraño que haya organizaciones que no se estén proponiendo eso, porque también hay muchas organizaciones que están en modo supervivencia. Yo, al menos mi lectura es que hay organizaciones que hoy están con el cuchillo entre los dientes, saliendo a competir, a diferenciarse, a crear, a ver cómo hacer negocio de manera distinta, porque el modelo que tenían ya no les produce rentabilidad o ya no les está funcionando. Y entonces esa es una organización muy en transformación y probablemente muy abierta a la innovación, al menos desde lo declarativo. Pero también hay otras organizaciones que están en un modo tal vez más subsistencia, más de reducción de plantillas, de reducción de gastos, de reducción de unidades de negocio poco rentables. Entonces, en esos casos, no sé si es el momento para innovar, salvo que innoves contribuyendo a esos objetivos, ¿no? Claramente, diciendo, bueno, ya podemos hacer esto de manera mucho más barata o mucho más económica, mucho más rápida o made in home, ¿no? Digamos, hecho en casa. No sé si lo dije bien, seguramente no. Las expectativas y la lectura de ese contexto es vital para que vos reconozcas
y te sinceres respecto de qué oportunidades tenés realmente de ser estratégica o estratégico en tu rol. Porque si no existe esa endija por la que pasar, si no existe esa oportunidad de innovación, porque ya tuviste ejemplos, porque ya tuviste conversaciones, porque ya lo estás viendo en otras acciones, entonces es momento de realmente tomarte en serio y decir, bueno, ¿qué camino voy a tomar yo para eso? A mí me ha pasado muchas veces con mis mentorados de tener esas conversaciones y sé que es duro y sé que es difícil. No es mi primera opción decirles salí a buscar trabajo, porque hay otras opciones para explorar en el camino, pero también tenemos que saber que si nosotros evaluamos distintas opciones, esa también puede ser una posibilidad. Hay otras como tal vez, nada, como y moverte de área, en fin, hacer otro rol, ¿no? Momentáneamente aceptar esto y pensarte a largo plazo. O sea, hay muchas opciones. Pero lo importante para mí es que cuando vos analizás estos factores de vos versus la empresa, es donde realmente podés aplicar la mirada estratégica. Porque muchas veces hacer menos, hacer con menos calidad, es lo que se requiere en ese momento. Y eso es ser estratégico. Por eso, a veces hacer más, proponer más, querer cambiar, querer innovar y chocarnos una y otra vez contra la pared, es poco inteligente, es poco estratégico porque no te va a beneficiar en nada. Te va a generar frustración, va a generar ruido en el contexto porque los demás se van a cansar de que seas la piedra en el zapato, la persona que propone, ¿no? Y que todo el tiempo está trayendo cosas fuera de contexto para ellos, ¿no? Como está mirando otra película esta persona, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces, es muy frustrante querer ser estratégico y no tener la organización para eso, ¿no? Esa cultura. Y generalmente, de vuelta, es una cultura expulsiva. Y cuando nosotros sentimos que no tenemos esa capacidad de cambiar de trabajo, de tomar una decisión distinta, porque no estamos viendo las alternativas, nos quedamos atados y quejándonos y pasándola mal y frustrados en un rol que no nos hace bien, que no nos satisface, pero que sentimos que es la única opción que tenemos y que no podemos hacer nada distinto, ¿no? Y eso es generalmente lo que yo termino viendo en los posteos de LinkedIn o en algunas conversaciones donde la verdad es que nos vemos como sujetos en la queja y no nos vemos con esa posibilidad de cambio. Yo cuando hago mis ventas de mentoría, 4 de cada 10 aceptan y los otros 6 no aceptan un proceso de cambio. Y no tiene que ver solamente tal vez con una cuestión de momento o una cuestión de económica. Tiene que ver con que no están listos para realmente apropiarse de esa realidad, leerla con la sinceridad que realmente amerita y tomar acción, ¿no? Es como es más fácil seguir aguantando. Y esto me parece doloroso porque no va con mi personalidad, pero tenemos un umbral de tolerancia muy alto y le damos mucho lugar a nuestros no, le damos mucho lugar a esa voz que nos dice que no tenemos alternativa y que no podemos hacer algo distinto, en vez de encontrarle la vuelta al cómo. Entonces hoy yo te di 2 o 3 cómo que te puedan servir para poder leer esa situación y decir, bueno, ¿qué puedo hacer si estoy en esta tensión o en esta brecha? Espero que te hayan servido. Me encanta que estén acá conmigo, acompañándome, abriendo una conversación. Me encantaría que vos puedas recomendar este espacio a otros comunicadores o a otros profesionales y colegas de recursos humanos, porque es un espacio en el que puedo profundizar mucho más en las ideas. Claramente todo esto no entra en un posteo de Instagram o de LinkedIn, con lo cual este es un espacio en el que puedo como mostrarles todo un punto de vista con un poco más de profundidad, en espacios que no son tampoco muy largos, que puedes escuchar en cualquier momento, caminando, viajando a tu casa, o mientras lavas los platos, digo. Así que muchas gracias por estar acá, gracias por recomendarnos, por compartir y por supuesto por suscribirte. Siempre estoy abierta a la conversación, siempre leo personalmente los mensajes o los mails que me llegan, así que siempre que quieras iniciar una conversación conmigo, estoy a un clic de distancia. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.